Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos la edición de hoy, lunes 28 de julio, de este nuevo Nuestros Temas. Y en primer lugar vamos a mandarle un saludo y un deseo de pronta recuperación a nuestro compañero Carlos Barros, que está un poquito achacado de salud, pero seguramente ya en camino de salir adelante. Así que, Carlitos, si nos estás mirando, este programa te manda un saludo grande y ganas de que te recuperes pronto y te tengamos de vuelta por acá, por Canal Sama. Mira, si hoy te cuento que el programa tiene que ver con comunicación, seguramente Carlos también va a estar contento porque queríamos contar un poco de lo que se hace en el Departamento de Comunicación, que es mucho y donde la mayoría de los que trabajamos acá en Sama tenemos nuestro corazón, algunos de hace más tiempo, otros más jóvenes, pero bueno, hoy antes de empezar decíamos que este panel que tengo hoy de invitados son las 3 generaciones, así que estoy recontenta con eso. Bueno, primero les cuento el tema es comunicación y producción social de espacios públicos en San Juan, las nuevas narrativas que producen los y las ciudadanas y ciudadanos en sus modos de habitar el eje cívico, institucional y cultural. Y están con nosotros Daniel Jimeno, que es el director de este proyecto, Ana Celina Puebla, en su calidad de asesora, y Carlos Morales, becario, también trabajando en este proyecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer. Una alegría tenerlos acá, de para verdad. Nosotros también. Muchas gracias. Hay una anécdota de cuando yo empecé a trabajar en periodismo que creo que conecta directamente con este trabajo que ustedes han hecho. Hace mucho tiempo, gobierno bloquista, el centro cívico era el famoso monumento al cemento. Y estaba, yo no sé si ustedes se acuerdan, todo cerrado por un vallado de madera, ¿no? Sí. Y entonces nadie tenía acceso a ese lugar, era un lugar cerrado, gris, feo, hasta peligroso en algunos horarios, ¿no? Y hubo un secretario o ministro de Obras Públicas que de la noche a la mañana corrió el vallado más acá, casi al borde de la calle, de la avenida Libertador, y en cuestión de días sacan el vallado y aparece la Plaza Julieta Sarmiento, sin que nadie se hubiera enterado qué estaba pasando ahí adentro, ¿no? Bueno, la gente rápidamente aceptó la propuesta y además se adueñó del lugar, al punto que cuando vinieron las elecciones, que fue ahí, no sé si fue ese mismo año o al año siguiente, desde el bloquismo encargan una encuesta para saber cuál era la obra pública que el público le daba más valor, ¿no? Pensando en Dique de Uyum, otras cuestiones. ¿Y saben qué fue lo que ganó? La Plaza Julieta Sarmiento. Y se quedaron todos como con cara de, aquello que había sido forestar, poner verde y sobre todo bajar esas paredes, ¿no? Para que la gente se pudiera bañar. Me gustaría agregar una cosita antes, Adelante. pero que tiene que ver. Porque este equipo de investigación, que antes lo he dirigido yo, antes lo dirigió Vivi Cano. Y yo he trabajado con Vivi en este equipo de investigación, que desde yo era estudiante, todavía 1987, empezamos a trabajar sobre ciudad y comunicación. Y en un momento determinado, luego coincidimos con investigadores latinoamericanos que trabajaban el tema y convivíamos en este espacio que era el Monumento al Cemento. Y en un momento determinado nosotros decidimos trabajar el centro cívico, que estaba cerrado. Y los jóvenes trabajábamos, era 1995, 97, claro. 98, entonces decíamos, los jóvenes del futuro en la ciudad, pero a partir de los discursos de los adolescentes de hoy, de ese momento para el 2010. Lo que nosotros trabajábamos los jóvenes, todos los jóvenes nos decían de ese monumento a la desidia, que era
del no poder de los adultos con respecto a los jóvenes. A partir de ahí, nosotros comenzamos a estudiar el centro cívico dentro del plan de comunicación y ciudad como un fantasma. El fantasma a nivel... Era un tremendo fantasma. Es un fantasma que urbano. El fantasma urbano. Sí, sí. Que es aquello que está, que da miedo, pero que nadie se ocupa porque da miedo. Y fueron los jóvenes que en este equipo de investigación nos llevaron a que, bueno, pusiéramos una mirada y profundizáramos. Y al poco tiempo, tal cual vos lo decís, cambios de gobierno, empezaron a ver qué se hacía con esto. Claro. Porque había estado años, desde el 74, es más, hicimos un trabajo que tenía tres etapas, hasta que se pudo concretar en lo que hoy es el centro cívico. Pero eso pasó por muchos años, pero fueron como 40 años que nadie hablaba de esto. Y parecía como imposible, Dani, ¿no? Era como imposible. Una cosa que... Sí. Pues ahora la pregunta es, estos años que estuvo ahí cerrado, el tremendo fantasma ahí, ¿qué pasó con el derecho a la ciudad? ¿Qué es el derecho a la ciudad, Dani? ¿Qué es el derecho a la ciudad? Muy buena pregunta, porque en realidad... Fíjate vos que la ciudad es un tema del que todavía tenemos muy pendiente hablar. Hay otros países europeos y latinoamericanos donde es un tema más recurrente, más estudiado científicamente. En nuestro caso, no. Fíjate, el derecho a la ciudad, que es, digamos, nuestro paradigma, ¿no? Lo podemos definir de muchas maneras y muy declarativamente, ¿no? El que podamos acceder a una ciudad inclusiva, democrática, segura, y todo eso está. Pero yo haría énfasis en algo para conectar con tu anécdota inicial, que estuvo muy, muy ilustrativa de esto, y tiene que ver con que quienes habitamos las ciudades, ¿no? En realidad tenemos el derecho a tomar decisiones y a participar en la configuración de la ciudad, ya sea en la creación de un diseño urbano o en su transformación. Es decir, todo proyecto urbano debería ser consultado, ¿no? Debería ser socializado, por así decirlo, con los ciudadanos, porque la noticia es que la ciudad es de todos y de todas, ¿no? Entonces esto llama la atención, ¿no? Cómo de repente ciudadanos pueden descubrir que algo pasó en un tiempo que ni siquiera se dieron cuenta y tienen, ¿no? Ahí un diseño ya plasmado, ejecutado. En ese caso, bueno, se apropiaron felizmente, según tu anécdota, sí. Pero no siempre es así, ¿no? Entonces, ni tampoco es común que se haga participar a los ciudadanos de los diseños, porque son los dueños, los dueños. A ver, el derecho a la ciudad considera que la ciudad es un bien común, y como bien común es de todos, y todos tenemos que decidir cómo tiene que ser, qué tiene que haber allí para satisfacer todas nuestras necesidades. Hay autores que incluso llegan a romantizar esta historia, ¿no? Y pensar en la ciudad que no solo la que necesitamos, sino la que soñamos, la que queremos, ¿no? Pero esto habla justamente de procesos participativos que conecta inmediatamente con lo que son las políticas públicas, que nosotros en nuestro proyecto de investigación, que ya lleva varias etapas, vamos conectando, ¿no? Con esas políticas públicas y políticas culturales en particular, que son las que están gestionando y administrando estos espacios, ¿sí? Voy a hacer una pequeña diferenciación teórica que nosotros trabajamos con algunos autores, y que es el lugar y el espacio, ¿no? Ajá. El lugar es el que está allí, que vos vas, lo ves, lo físico construido, empecemos por ahí, está dado. Ahora, eso es espacio cuando lo vivimos. Ahí está, claro. Cuando lo vivimos, ¿no? Y el bueno, habitar es construye ahí el espacio. El habitar. Y nosotros, desde la comunicación,
hacemos un abordaje de la ciudad muy particular, porque en realidad la ciudad es un objeto de estudio multi e interdisciplinario. Y para todas las disciplinas. Para todas las disciplinas. Sería bueno, ¿no? Y es bueno el complemento, la intersección de distintos aportes disciplinarios. Y nosotros tenemos nuestra mirada epistemológica que tiene que ver con estudios culturales latinoamericanos en el cruce con los estudios de la comunicación. ¿Qué es lo que estamos mirando hoy? Y bueno, justamente vos hablabas de las 3 generaciones, porque este proyecto lleva, ¿cuánto? Más de 25 años de existencia, ¿no? Y todo lo que habrá cambiado en el camino. Todo, ¿no? Lo que cambió en el camino y cómo se movió ese objeto de estudio, ¿no? Porque yo ingresé, o sea, tengo la dirección desde 2016, 2015... 2000, cuando dejas vos de... 2018 dejo. A 2018, antes estuve como codirector y como... Bueno, me hago cargo ahí, tomo semejante herencia, imagínate una línea de investigación iniciada además de quien había sido tu profesora antes, ¿no? Y antes Vivi Cano. Por nuestra querida Vivi Cano, que inició esto desde una mirada semiótica, luego Ana Celina, un gran equipo, ¿no? Bueno, recibo esa herencia y seguimos trabajando con la ciudad que va mutando. Y tenemos que ir mirando distintas cosas. De hecho, hoy, ¿no? Y nos acompaña aquí Carlos, que es becario de iniciación y que con quien ya miramos otros aspectos que ya él te va a contar en particular. Pero lo que te decía es esto, es que tenemos que ir mirando distintas cuestiones. Subyace el derecho a la ciudad, que muchas veces es vulnerado. Y no te cuento lo que nos pasó con la pandemia, ¿no? No, claro. El año 2020 teníamos proyectado justamente todo ese año hacer trabajo de campo, relevar las prácticas comunicativas. Ningún trabajo de campo. Imagínate, o sea, quedaron desolados los espacios públicos, habían otras prácticas, pero con otros sentidos que no tenían nada que ver con lo que estudiamos. Entonces, bueno, fue rediseñar, replanificar, reprogramar, ponernos a discutir teóricamente conceptos que debían ser redefinidos, ¿no? Claro, claro. Y cambios. Y a la vuelta de la pandemia, otro cambio más, ¿no? Porque fue Otro como cambio. que estuvimos encerrados y cuando finalmente pudimos salir, también fue otra la conducta de la gente. Exactamente. Y lo que te diría... como para ilustrar cuál es nuestro enfoque, es que, y justamente después de esa, ¿no? ese clivaje que fue entrar en la pospandemia, trabajamos hoy con el concepto de ciudadanía comunicacional, un concepto que redefine lo que es la ciudadanía, un concepto nuevo, un concepto que está bajo este paradigma del derecho a la ciudad, y que es muy, muy nuestro, muy de los comunicólogos, ¿no? Desde ahí miramos nosotros la ciudad con las particularidades de la comunicación. Fue necesario justamente, es decir, ¿qué trajo la pandemia entre otras cosas? La irrupción de las redes sociales, plataformas, ¿no? Todo ese entorno virtual. Sí, todo era por video. Claro, y todas esas interacciones sociales, ¿no? que nosotros íbamos a ver en el territorio se trasladaron de alguna manera a ese entorno virtual de las nuevas tecnologías y ¿qué es lo que empezamos a tener? Empezamos a tener que ya la ciudad, ¿no? empieza a ser vivida, sentida, experimentada, expresada desde discursos que circulan por las redes sociales, ¿no? ¿Y quiénes son los protagonistas ahí? Sin duda, los jóvenes. Y las jóvenes. Y acá tenemos un representante, uno, ¿no? Carlos, que se hace cargo. Le vamos a preguntar a Carlos Morales, él es becario de iniciación en este proyecto. Sí. ¿Cómo te involucraste? ¿Cuál es tu aporte al proyecto? Justamente mi aporte, en primer lugar, nace a partir de una beca CICITCA como estudiante avanzado, en la cual hice una primera aproximación a los estudios de la ciudad en las redes sociales y en una segunda instancia adquirí una nueva beca, en esta oportunidad como iniciación, como egresado, y justamente mi aporte al proyecto
tiene que ver con cómo hoy la ciudad es vivida a través de las plataformas sociales, las redes sociales, y específicamente yo me centro en TikTok. Entonces, es ahí estudiar cómo todo esto que pasaba, todos los usos, las apropiaciones, la reconfiguración del espacio público, también pasa por las redes sociales, desde el espacio público que estamos estudiando en el proyecto Madre. Entender que hoy el espacio público no solamente tiene que ver con una plaza o la calle o ir a una marcha, sino que también pasa por el feed de TikTok y por los videos. Entonces, tenemos, mientras Carlos nos va contando, le pedimos al director si podemos ir viendo algunas de las cosas que nos han mandado. Perfecto. Que son muy parecidas a lo que vemos a diario, claro, cuando abrimos Instagram o TikTok, vemos los reels y ahí están testimonios de esto que estás contando, ¿no? Claro. Sí, ahí para eso construimos un corpus de más de 35 videos que los fuimos analizando a través del análisis de contenido, y para eso, bueno, establecimos varias categorías. En primer lugar, establecimos lo que son los géneros de los videos y pudimos determinar que los videos, los géneros que más se repiten, tienen que ver con blogs y comedia, pero también aparece mucho lo que es la danza, que utilizan grupos de K-pop, por ejemplo, en este espacio público. Sí, bailan arriba del puente y hacen unas cosas maravillosas. Además de, bueno, que esta generación, Dani y Celina, vienen con el chip que nosotros recién hablábamos de que cuando yo estudié comunicación ni siquiera existía Radio Universidad. Es necesario hacer esos comentarios. Ellos ya nacieron con el celular en la mano, entonces te imaginas que toda esta cuestión de la imagen les resulta tan de ellos, ¿no? De ellos. Así y de esa manera se van apropiando, ¿no? de muy distintas maneras. De muy distintas maneras. Ahora, lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Es de que, a ver, hay aquí en esta producción de los jóvenes sobre la ciudad, sobre esta parte de la ciudad que nos interesa, hay mucha creatividad, hay una gran fuerza, ¿no? expresiva. Pero en relación con la ciudadanía comunicacional, que es este concepto que ¿Tiene más que ver con el mensaje que transmiten o no? Tiene, a ver, nosotros justamente queremos ver más allá del mensaje, de los recursos, que Carlos lo ha estudiado muy bien, es qué potencialidad tiene esto, ¿no? en el discurso político. Teniendo en cuenta, no te estoy hablando de política partidaria, te estoy hablando, ¿no? de la dimensión política que tienen los fenómenos comunicativos, ¿no? Porque producir estos discursos, estas piezas comunicacionales, estos discursos, son acción política. En el sentido de que vos concebís de una manera la ciudad, la imaginás y la proyectás y tenés efectos, ¿no? Es decir, lo que vos publicas tiene efectos en instituciones, en otros sujetos, ¿no? Y lo que queremos ver justamente es cómo funciona el concepto de ciudadanía en estos nuevos sujetos. Claro, ¿no? En estas generaciones. En estas nuevas generaciones. Es decir, y Carlos puede aportar cosas muy interesantes de sus 3 trabajos ya, incluyendo la tesis de grado, ¿no? Donde, ¿qué pensamos que están haciendo los jóvenes en TikTok? ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, podríamos pensar, de hecho hay muchas producciones, ¿no? que pasan por lo lúdico, pero no quedan allí. Ahí estamos viendo una. Exacto, justo, con diferentes apropiaciones. Pero tenemos que ver, ¿no? que hay una reinvención del poder, diría García Canclino, ¿no? ¿Qué poder tienen estos videos para narrar una ciudad, para aportar a esto que tiene que ver con el derecho a la ciudad o no, ¿no? Entonces, hoy hay un fenómeno muy interesante que tiene que ver con estos quiebres, y es que, esto en general, ¿no? Nosotros lo trabajamos en este espacio urbano, pero en general. La ciudadanía, ¿no?
está, digamos, pasa por lo identitario, porque claramente podemos ver ahí las distintas identidades, pero en realidad está dejando de ser una lucha por la representación política y lo que busca es el reconocimiento. Es decir, hoy lo que los ciudadanos estarían buscando es un reconocimiento, te digo, ante el Estado, ante el mercado, ante otros procesos, ¿no? Que promuevan injusticia, inequidad. Los ciudadanos lo que están buscando hoy es visibilizarse socialmente. Claro. Y en ese visibilizarse socialmente en sus diferencias, porque eso es muy importante y ahí está la identidad, hay, diría yo, una nueva forma del reclamo político, una nueva forma del reclamo por los derechos, ¿no? Y eso es muy importante. Y eso es lo que tratamos de ver en estas producciones, ¿no? Nuevos modos de ejercer políticamente tus derechos. No es lo lúdico nada más. Ana Celina, a vos te tocó trabajar en la etapa anterior a esta del proyecto. Decíamos que los cambios han sido muchos y esto era impensable, ¿no? O sea, cómo las redes sociales iban a posibilitar estos reclamos de los que habla Dani, ¿no? O esta construcción de... En general, a ver, y aparte me acordaba una cosa, hay una discusión teórica que si son redes sociales o redes digitales. Ahí está, a ver. Y ahora hay un autor que es Martín Becerra que él habla de las redes sociodigitales. Ah, mira, me gustó eso. Que está muy interesante, porque en realidad si vos hablas de redes sociales, solo sociales no lo son. Si son redes digitales, solo digital no, y me parece lo que hace Martín es muy buen aporte. Pero había otro tipo de manifestaciones. Entonces, yo primero quería aclarar que vos en algún lado lo dijiste, Dani, pero nosotros desde hace varios años por la complejidad, hemos observado fundamentalmente todo este lugar que va desde lo que ahora está el Teatro del Bicentenario. Antes habíamos analizado la disputa que fue la polémica que se generó con la Estación San Martín, con lo que era ese lugar, y luego fue el Bicentenario, el Centro Cívico, y con toda esta reforma que hubo de armar un nuevo espacio, coordinado, pensado, mucho más planificado, pero ahí nosotros comenzamos a ver y a analizar esto. Pero la ciudadanía comunicativa, también tiene comunicacional, como llaman los autores y nosotros lo seguimos, esa ciudadanía viene de hace muchos años, desde el Ágora en Grecia, cuando salían en esta ciudad a polemizar los ciudadanos que eran de primera, no los esclavos, porque los esclavos no tenían derecho a participar. A polemizar en ningún lado. Pero polemizaban, y así a lo largo de los años de diferentes maneras. Con los medios pasó lo mismo, y luego con las protestas sociales públicas en la calle. Entonces, no se pensaba de esta manera, porque desde Internet, desde los cambios de la irrupción de la imprenta, te diría yo, que han habido tantos cambios y tan vertiginosos a través de la tecnología, que es muy difícil ponerse a pensar así con los avances. Pero la protesta y las expresiones han estado de diferentes maneras. Había uno de los videos, había un grupo de docentes autoconvocados, claro, reunidos ahí en Fíjate vos, autoconvocados, público, que no han sido los únicos, ¿no? Últimamente hemos tenido otros fenómenos. De otros gremios también, no solo de gremios docentes. No, y de ciudadanos autoconvocados. Tiene que ver con el fenómeno que yo te digo, ¿no? Que ya no se busca la representación política, sino que vamos hacia un reconocimiento en nuestras individualidades, ¿no? Por ahí somos un grupo que reclamamos esto. Bueno, todo eso lo vamos viendo en la ciudad, y la intención es poder ver, a ver, desde estas plataformas se están construyendo lo que serían nuevas territorialidades. Mirá, fíjate vos que en los cambios, entre todos los cambios que llegan también a los cambios de la terminología que vamos utilizando, además de los conceptos, hablamos ya en esta etapa del proyecto de producción de espacios públicos, ¿no? Y no, por ejemplo, de ciudad.
Claro. ¿no? Que la línea tradicionalmente fue comunicación y ciudad, hoy es comunicación y producción social de espacios públicos. Y bueno, porque justamente los espacios hoy, en espacios como estos, espacios digitales o sociodigitales, se van construyendo nuevas narrativas, y con eso nuevas territorialidades. Entonces ahí estamos, ¿no? Tratando de indagar qué potencialidad tienen estas narrativas en los efectos de lo que tiene que ver con el derecho a la ciudad. ¿Qué te aportó, Carlos, en tu recién iniciada carrera en el campo de la comunicación, unirte a este proyecto? Y yo creo que un poco desnaturalizar un poco el contenido que consumimos cotidianamente en las redes sociales y más en TikTok, que por ahí tenemos una presunción de que solamente es contenido banal o solamente son bailecitos o trends virales, sino que hay mucho más, hay usos políticos. Hay todo un discurso, ¿no? Hay formas de apropiación de la ciudad, hay gente que lo está utilizando para ganar dinero, como una salida laboral. Entonces, eso, desnaturalizar un consumo que yo por ahí lo tenía naturalizado y entenderlo desde esa mirada, con las líneas teóricas que vienen trabajando acá los profes. Me preguntaba si esto de comunicación y ciudadanía y esta apropiarse y construir una narrativa de los espacios públicos tendrá algo que ver con nuestro pasado sísmico y pasado y presente sísmico, bueno, ¿no? Yo recuerdo haber leído por ahí que el auge del hockey sobre patines en esta provincia fue justamente porque los primeros partidos de hockey se jugaban cuando aparecieron las primeras calles asfaltadas y había tanta aversión a los espacios cerrados por el terremoto que bueno, la gente quería estar en lugares abiertos. Hay algo que siempre insistimos, lo venimos trabajando a nivel del concepto de ciudad. La ciudad no es algo estática. Hay una publicación que hacemos que decimos que la ciudad se va construyendo como capas que tienen que ver con la historia transmitida, vista, leída, y lo que se va generando es una experiencia social. Esto que vos decís, más lo que nos contaban los abuelos o los padres o las personas que vivieron el terremoto del 45, las que vivieron el 77, es decir, los distintos procesos en distintos contextos se van sumando esa experiencia social, así se llama, para construir una nueva ciudad. Que tiene que ver con la identidad sanjuanina, en nuestro caso marcados por los sismos, por las características propias que somos un oasis. Esta necesidad de estar afuera. Claro. Cuando el tiempo lo permite. Y la necesidad de la seguridad. Sí. El haber hecho las cuadrículas post terremoto para estar seguro, las calles anchas, y luego ha habido un cambio. Y bueno, las redes digitales han contribuido a que haya diversas voces, pero que también en esas voces nuevas hay discursos presentes de antepasados. Y es que debe estar en la memoria celular, ¿no? En la memoria celular. Y bueno, por ahí un neurocientífico nos podría explicar si es cierto esto de que heredamos también ese tipo de memorias. Si tuvieran que resumir en una o dos conclusiones este trabajo que ustedes han hecho, que vamos a decirlo, no tenemos tiempo de ver la nota, pero accedimos a él a través de Viento Sur, que es un proyecto fantástico de la Facultad de Ciencias Sociales, donde se publican y se dan a conocer los informes técnicos de los proyectos de investigación. Entren, véanlo, porque de verdad que no tiene desperdicio. Para hoy elegimos vamos a seguir eligiendo otros más. Pero si tuvieran que resumir en una o dos conclusiones este trabajo, ¿cómo lo harían? Bueno, la preocupación inicial que tenemos por ver cómo los ciudadanos y las ciudadanas se van apropiando, ¿no?, de distintas maneras de estos lugares que por ahí son propuestos desde diseño, como un diseño urbano, son propuestos por el gobierno y la gente se tiene que ir apropiando de diferente manera. Y cómo se va esto transformando también, porque fíjate cómo, a ver, es muy común, te lo dije yo, que muchas veces
no sean consultados los ciudadanos acerca de la ciudad que quieren o que necesitan, y los vamos viendo, ¿no? Vamos viendo desplazamientos, que ojo con esos desplazamientos, ¿no? Porque tienen que ver con sectores que pueden participar del desarrollo y la producción económico, social, cultural de la ciudad y otros que no, ¿no? Tenemos un reciente caso de desplazamiento de emprendimientos gastronómicos, caso de los pancheros, ¿no? Donde se los expulsa del lugar, se los lleva a otro lugar, crea dinámicas, crea conflictos, ¿no? Donde quienes usan la ciudad, en este caso tanto productores como consumidores claro. y como vecinos del lugar, no han sido consultados y entran en conflicto. Y está muy bueno preguntarse en nombre de qué hacemos este reordenamiento del lugar, ¿sí? En nombre del orden, de la seguridad, de la higiene. Claro. Y eso está muy bien. Yo te decía que, por ejemplo, el Estado tiene una gran responsabilidad de garantizar todas estas condiciones, pero siempre es bueno que pensemos que deben ser garantizadas todas estas condiciones en el espacio con la gente adentro. Exacto. No con la gente afuera, ¿no? Es decir, bueno, este es un fenómeno muy que viene de las sociedades modernas y del capitalismo y de las nuevas corrientes neoliberales, ¿no? Donde, ojo, los espacios privados van ganando lugar al espacio público. Sí, tal cual. Es interesantísimo, nosotros vamos a seguir trabajando y poniendo énfasis en esto del derecho a la ciudad, que creemos que debe ser conocido y difundido, ¿no? Sobre todo en momentos de gran fragmentación social como los que estamos viviendo. Sí, tal cual, sí. Bueno, yo les agradezco tanto que hayan venido, de verdad. Muchísimas gracias. Parece mentira, hemos hablado media hora. Ustedes no lo crean. Y podemos seguir hablando mucho más porque somos capaces. tenemos mucho en de verdad tantos años de investigación. Estoy muy agradecida. El tema me impactó así, de leer el título nomás, ya me conquistó. Así es que gracias, Celina. Muchas gracias. A Dani, vos y a Carlos. Gracias. Y gracias Carlos. Y a Charlie. Los tendremos aquí seguramente en algún otro programa. Con gusto. Bueno, y a ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos el lunes de la semana que viene. Chao.